Yo traigo mi voz llanero, en esta yo te quiero, para cantarte Bahía. La historia del soñador. Estamos en el programa Punto y Círculo en la televisora comunitaria TV Caricuao. Bienvenido a esta tierra bolivariana, que es tu tierra. Te agradezco mucho, para mí más que un placer. Suey, cuéntame, ¿qué es el 7 de mayo? ¿Qué es el Cusco? Cuéntame de Irán, cuéntame de tus viajes por América Latina, cuéntame del Islam, del Corán, del Ramadán. Muchos temas por conversar. Bueno, nosotros en el mes de Ramadán, que es el mes de ayuno, el imam Khomeini, después del triunfo de la revolución, tuvo una idea para poder mantener vivo el recuerdo de la causa palestina. Entonces dijo, el último viernes de Ramadán, que se reúnan todos los pueblos del mundo y que recuerden la causa palestina. Entonces le puso en persa Ruze Quds, el día de Quds, que es Jerusalén, que la reconocemos como la capital de los palestinos y de Palestina. Entonces es un día para recordar la causa de los oprimidos, un día en donde se hacen manifestaciones, se hacen seminarios, se hacen charlas, congresos, se dan clases, se hacen reuniones, la gente sale con banderas palestinas, cualquier tipo de manifestación que de alguna manera haga recordar al mundo que la causa palestina no se va a apagar y que la causa palestina sigue viva en el corazón de los justos. Ese es el resumen. Así que bueno, te molestamos, Albert, para que también seas partícipe de este proyecto de crear conciencia en el mundo y un mensaje a los palestinos de que no están solos en realidad. ¿Cómo es hoy, cuál es la situación hoy de Palestina? Hoy el gobierno de Israel, la semana pasada, lanzó toda una ofensiva allí en la franja de Gaza. Pareciera que el objetivo de los israelitas es acabar con la juventud, con los niños. Es muy preocupante la actitud genocida contra la juventud y contra los niños palestinos. ¿Cuál tú crees que es el plan que ellos tienen? Mira, Albert, uno si ve la cuestión palestina a través de la historia y se da cuenta, digamos, de la ecuación de fuerza y de poder, cómo se fue desarrollando el tema de la resistencia palestina, cómo Israel fue cambiando programas para administrar su situación, porque sabe que Israel se impone por la fuerza, se funda por la fuerza, llega por la fuerza, y entonces se tiene que sostener por la fuerza. O sea, no es como un país normal, viste, que uno está en su país y el país existe. Israel, en realidad, su existencia tiene que ser sostenida por la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? En la ecuación histórica nosotros vemos que el sentido de resistencia ha crecido a nivel conciencia. La fuerza militar de la resistencia ha crecido. O sea, hoy la resistencia palestina es en realidad una amenaza real. Israel yo creo que está dando los manotazos del ahogado. Porque si bien tiene fuerza aparente, date cuenta que no hay un apoyo real por parte de los mismos israelíes al proyecto Israel. Pero fíjate, la estrategia de Israel en estos últimos 3 o 4 años se ha virado y ha iniciado toda una alianza con Arabia Saudita, con sectores enemigos anteriores. Sí. Que, es decir, dentro de esa reflexión que tú haces en la correlación de fuerza, ¿por qué Israel se plantea esa búsqueda de esos sectores que anteriormente lo adversaban? ¿Y por qué los sectores que anteriormente adversaban a Israel hoy acogen prácticamente el planteamiento de ellos? Mira, ¿Cómo explicarle eso al mundo? ¿Cómo explicarle al ciudadano de pie? Sí. Mira, Albert, voy a hacerte sincero y voy a hablar de una realidad cruda. Lo que pasa ahora con esto de la naturalización o la normalización de las relaciones con el mundo árabe, dijiste Arabia Saudita y con muchos otros países, eso es un tema histórico. Desgraciadamente la mayoría de los países árabes siempre tuvieron buenas relaciones con Israel.
nunca hubo enemistad. Y yo soy de la idea que somos víctimas del terrorismo de Estado de Israel y somos víctimas de la imposición de un Estado como el israelí por la debilidad de los mismos árabes, porque no quisieron levantarse, porque no quisieron crear enemistad, porque no quisieron apoyar a la resistencia. La diferencia que se da ahora, Albert, porque estás hablando de sucesos políticos reales, relaciones diplomáticas, están abriendo embajadas de Israel en el mundo árabe y la bandera de Israel, digamos, flameando en Israel apoya a los Marruecos, Exactamente. abren relaciones, Exactamente. Bueno, se sientan con Arabia Saudita, tira puente para allá, tira puente para aquí. Sí, es una realidad distinta. Es una realidad distinta en yo diría, incluso en el marco, yo creo que Israel ha definido con mucha claridad allí que pareciera que Irán es el enemigo principal y necesita conformar un bloque importante frente a un enemigo supuestamente que ellos han definido, pero no solamente lo han definido ellos, que lo han definido con sus socios mayores, Estados Unidos e Inglaterra, porque yo no creo que Estados Unidos funciona solo. 100%, imposible. 100%. Entonces, para terminar la idea, lo que ocurrió ahora es simplemente oficializar y hacer público lo que se encontraba detrás del escenario, o sea, detrás del telón, ¿entendés? O sea, no hay un cambio de relación, porque como te digo, desgraciadamente el mundo árabe, la gran mayoría fue un gran traicionero a la causa palestina desde siempre. Y si existe Israel, y si existe, digamos, este poder militar israelí, y esta ocupación, y estos 70 y tantos años, es por la traición árabe. Por lo tanto, ahora simplemente se hizo público. Hagamos un ejemplo, estaban con capucha, le sacaron la capucha, o sea, no cambió. Se formalizó una relación. Simplemente. Era informal, se formalizó. Simplemente. Ahora, el porqué de eso, yo creo que eso habla de debilidad. Digo, si durante 70 años funcionó el tema, ¿por qué ahora la búsqueda de aliados, la búsqueda de oficialización de la normalización de las relaciones, por qué la búsqueda de amigos? Eso es una manifestación de debilidad. Cambió la correlación de fuerza. Digo, digamos, el enemigo, Irán, y la resistencia islámica, la resistencia armada, se fortaleció demasiado como para seguir solo en el desierto. Entonces, te doy una ecuación militar simple. Vos bien dijiste el gran enemigo Irán de Israel, y también de los Estados Unidos y de Inglaterra también. Irán, cuando triunfa la revolución, era Irán, ¿sí? Y en la geografía de Irán, y con los límites del poder de una revolución que recién comienza. Israel era Israel en su momento. Y mucha gente apostaba a que no era posible que eso que avanzara más allá de lo que avanzó. Totalmente. Eso es la realidad. Entonces, si nosotros hablamos de enemistad, bueno, tenías Israel con el poderío militar que significa Israel, en ese punto estratégico que es Medio Oriente, al lado del Líbano, Palestina, Siria. Irán, que era la Irán que comenzaba como República Islámica. Pasaron 40 años, Albert. Hoy Irán tiene presencia en Irak. Hoy Irán tiene presencia en Siria. Hoy Irán tiene presencia en el Líbano. Hoy Irán tiene presencia en Palestina. La famosa media luna shia que siempre temían. Porque... Pero tú sabes que esa presencia, a mí me llama mucho la atención cuando tú señalas lo de la presencia. Yo creo que la presencia tiene que ver con el impacto de la revolución islámica. No hablo de presencia material. Te quiero decir la influencia política de una ideología que traspasó los límites de Irán y se transformó en un fenómeno cultural que creó resistencias en los países. Las resistencias son populares. Porque, por ejemplo, fíjate, cuando uno habla normalmente, bueno que hayas tocado el tema de la... Aquí en Venezuela muy poco la gente conoce el impacto y la esencia de la revolución islámica, sobre todo en Irán. Pero es que esa revolución resolvió problemas, resolvió los problemas de la población, problemas reales, concretos, que va desde el hambre hasta el propio desarrollo. Es decir, no era simplemente un problema, cuando uno lee el planteamiento de Khomeini, se da cuenta de
que ahí hay un problema de fondo, de verdad, incluso el problema democrático, tocó tema que no se es velado. En América se cree que no hay democracia en Irán, de verdad. Y creo que es interesante eso porque yo creo que después del intento de revolución en Egipto con este personaje allí, yo creo que el segundo gran impacto en el Medio Oriente de una posibilidad de una revolución incluso cultural tiene que ver con la revolución iraní. Y eso por eso produce el impacto completo después de 40 años. Totalmente. Mira, yo creo que Irán con la revolución logra algo, que eso es lo que se transforma en un modelo para las demás comunidades. El crear independencia. Desgraciadamente hasta los que buscan democracia generalmente están acostumbrados a una democracia impuesta. Las democracias no son. Pero no eso son todas esas cosas me lo vas a decir en el otro segmento del programa. Yo traigo mi llanero, en esta yo te quiero, para cantarte bahía.